Ya estamos en contacto con el abogado penalista Hugo López Carribero, a quien saludamos. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Marina, mucho gusto en estar con ustedes. Bueno, igualmente, gracias por recibirnos y también por tratar de aclarar un poco cuáles son las situaciones que se llevan a cabo con estos jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa cuando un joven, como en este caso particular, tiene 16 años, se cree que es quien disparó el arma? Para esto ya le están haciendo las pruebas de dermotest para ver si hay rastros de pólvora sobre su piel. ¿Qué pasa con este joven que disparó y mató? Este joven, Marina, queda a disposición del Juzgado Penal Juvenil. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay una ley especial al respecto, y también, por supuesto, actúa un defensor y una fiscalía encargada de hacer la investigación penal preparatoria, la investigación que comprende también estas pruebas de dermotest, como usted lo adelantaba. Queda a disposición de esta justicia, de la justicia penal juvenil, y muy probablemente se dicte un decreto de detención, de precaución, para alojarlo en un establecimiento también apropiado para su edad, y que pueda establecerse si ha podido definitivamente comprender la criminalidad del acto, es decir, lo que hacía. Por la edad que él tiene ya es imputable, pero es una imputación dentro del marco de la ley penal juvenil, no va a una cárcel, no va de ninguna manera a una prisión como se conoce habitualmente para los mayores de edad. Claro. Va a un régimen especial hasta los 18 años, ¿verdad? Luego la situación cambia. Sí, en realidad el proceso tiene un año de duración dentro del marco de la ley penal juvenil, y al año se podrá establecer si continúa detenido o si se le da la libertad. Habitualmente lo que sucede en la provincia de Buenos Aires es que al año de prisión preventiva o de detención de estos menores se les otorga la libertad. Sí, también en el caso de un homicidio. Bueno, Hugo López Carribero es abogado penalista, estaba dándonos algunas líneas de cómo se trata a un joven de 16 años, como en este caso, que ha cometido un ilícito. Todo indica que fue él quien disparó el arma que le quitó la vida a este chiquito de 3 años. Fue el primero en ser apresado, pero recordemos que la policía está buscando intensamente a otro menor, que sería hermano del detenido, y que por la edad que tiene no es punible, porque tiene 14 años. Recordemos que actualmente en la Argentina, a partir de los 16, un menor es responsable. Claro, llevan un régimen especial, hay que determinar si era consciente de lo que estaba haciendo o no. Por eso vamos a retomar el contacto con Hugo López Carribero, que nos estaba explicando qué pasa después de este año en donde esta justicia penal juvenil define si el detenido debe continuar en un régimen especial detenido o si se le otorga la libertad. ¿Qué pasa en ese momento, Hugo? Sí, Marina, lo que habitualmente sucede es precisamente que se le otorga la libertad al año de la detención, y en ese año se adopta muy frecuentemente el régimen de la prisión domiciliaria, que es un atenuante a los establecimientos cerrados. Y si no comete ningún delito, si no se escapa, es muy frecuente también, dentro de las probabilidades procesales que existen en una causa de esta naturaleza, que no se le aplique ninguna pena, precisamente por su edad, más allá de la culpabilidad que se advierte fácilmente en el disparo de arma de fuego. ¿También tratándose de un delito tan grave como es un homicidio? También, Marina. La ley, en este caso, le otorga al juez la facultad de no aplicarle ninguna condena, ninguna pena privativa de libertad. Son muy pocos los casos que llegan a juicios orales y los menores definitivamente son condenados, de modo tal que en este caso el instrumento legislativo, la ley que tiene el juez en sus manos es muy permisiva para los menores,
y que no lleva necesariamente a ninguna situación carcelaria. Claro. Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, después de un año de proceso se requiere devolver a este menor al seno familiar y dentro de ese seno familiar también se comprueba que es una suerte de cuna del delito, que muchas veces se ve, ¿no? Son hijos Sí. de delincuentes, por decirlo de algún modo, no siempre, ¿eh? Tratemos de no estigmatizar, pero hay una realidad. Muchas veces los jóvenes o los adolescentes que salen a delinquir, de algún lado lo mamaron, ¿no? Viven y se crían en familias que están al borde de la ley. Exactamente. Bueno, han habido casos como esos en los que el juez, luego de otorgar una prisión domiciliaria, advierte esta situación, advierte que a los pocos días que el menor se encuentra en riesgo. Entonces, pero perdón, Hugo, ¿esto lo puede advertir el juez después de que ya volvió al domicilio? ¿O no pueden hacer un estudio antes de darle la prisión domiciliaria? Habitualmente se advierte con posterioridad porque los plazos son perentorios. Los plazos, en el caso en que se cumpla un año de la detención, el juez debe darle la libertad de acuerdo a la ley de menores. Y esa libertad es necesariamente una prisión domiciliaria. Entonces no hay tiempo procesal luego de dictada esa medida. Pero a los pocos días, si se advierte, porque ha sucedido esto, ha sucedido en los tribunales bonaerenses, en que el juez advirtió en el primer informe socioambiental, que está rodeado de personas con antecedentes penales, que no tienen trabajo fijo, pero que Hugo, no tienen horarios. A ver, sí. Uno cree que durante un año de proceso, supongamos que un menor de 16 años como este al cual nos estamos refiriendo, es arrestado por un delito grave como es un homicidio con arma de fuego en ocasión de robo. Correcto. ¿Sí? Hay un año de proceso. Durante ese año, tratándose de un chico de 16 años, ¿en ningún momento el juez toma contacto con sus familiares? No, Marina. El momento en que toma contacto con la familia es el momento en que resuelve definitivamente el arresto domiciliario. Es una carencia, por supuesto, legislativa y procesal, es una mala técnica judicial, pero penosamente la situación es esa. Toma contacto con el seno familiar en el momento en que decide la situación procesal. Tengamos en cuenta que el menor de 16 años, de acuerdo a la ley, es una persona punible, es decir, que en principio queda sometida a un proceso penal, pero la ley no acompaña al sentimiento de justicia que requiere la sociedad. Claro. Sí, esto queda claro, ¿no? Hoy en día, sobre todo, por ejemplo, cuando ocurren episodios tan trágicos y conmueven tanto, la gran mayoría de la gente sale a pedir, por ejemplo, que los menores tengan que cumplir condenas efectivas como los mayores de edad o que se baje la edad de imputabilidad. Son muchas las incógnitas que quedan abiertas acerca de estos temas, ¿no? Pero ninguna de ellas resuelve el problema de fondo, que es que hay gente que sigue muriendo en distintas ocasiones, ya sea a mano de un menor o a mano de un mayor. Exactamente. Bueno, porque la ley penal juvenil no resuelve esto, no resuelve la cuestión de fondo, como usted decía recién. Es el instrumento legislativo que los jueces tienen para dictar sus fallos, para dictar sus sentencias o sus beneficios, en todo caso, si es de corresponder, no resuelve la situación de fondo y se encuentra en una circunstancia muy amarga en el sentimiento social, porque en definitiva nadie puede pensar que una persona de 16 años no podía entender definitivamente lo que estaba haciendo al apretar el gatillo. Claro. ¿No es cierto? Por eso digo que son punibles, pero la ley procesal no acompaña de ninguna manera el sentimiento de justicia que requiere la sociedad. Claro. Bueno, hace poco tiempo un menor de edad mató a otro. ¿Se acuerda del caso de Brian Aguinaco? Sí, claro, por supuesto, Marina. Eran dos menores, casi tenían la misma edad y los dos se llamaban Brian. Sí, tal por esas cual. Cosas del destino. Un chico que después fue llevado a Perú. Claro, los padres quisieron fugarlo del país porque los padres casualmente eran personas que vivían al margen de la ley. Exactamente. Usted se acordará muy bien. Sí, bueno, el papá tenía antecedentes por narcotráfico. Exactamente, y lograron... Cuando llegó a Perú, claro, cuando llegó a Perú quedó en manos...
Claro, exactamente, lograron su detención. Y cuando llegó a Perú quedó en manos del abuelo. Exacto. Bueno, Sí, en ese fue. momento se reavivó esta idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores. E incluso se abrió dentro del seno del gobierno un debate, un foro, en donde hay un proyecto para hacerlo. ¿Usted tiene en claro algunos de los lineamientos de este nuevo régimen penal juvenil? Se estableció una posibilidad de bajar la edad de inimputabilidad hasta los 14 años. La verdad es que ese proyecto quedó estancado en una comisión de derecho penal de la Cámara de Diputados y no surgió de ninguna forma la posibilidad que pase esa comisión, es decir, que sea tratado en la Cámara en pleno a través de diputados para que luego pase a la Cámara de Senadores para que sea sancionada con fuerza de ley. Sí. Ese proyecto no fue el único, por supuesto, fue el último, como usted bien hacía referencia, el que más fuerza tuvo, el que más proyección legislativa pareció tener, pero lamentablemente ni siquiera fue tratado por la Cámara de Diputados. Claro. Bueno, solamente quedó en la Comisión de Derecho Penal. Claro. Existe también la Convención de los Derechos del Niño, que en realidad insiste con que no hay que castigar tanto a los menores, sino también tratar de reeducarlos y reinsertarlos en la sociedad. Sí, por eso cuando ocurren este tipo de hechos, enseguida aparecen las dos posiciones diferentes, ¿no? Aquellos que piden más severidad para castigar este tipo de delitos y los otros, los que dicen, bueno, estas personas también tienen derechos, hay convenciones que los amparan, y entonces, ¿dónde debemos pararnos como sociedad para tener una mirada objetiva sobre este tema? ¿Usted cree que serviría bajar la imputabilidad de los menores a 14 años? Mire, podría servir para algunos delitos. Por ejemplo, por supuesto, el caso de los homicidios. Habría que hacer una diferencia en ese caso, porque podría no comprender la criminalidad del acto cuando firma un documento falso, por ejemplo, una escritura pública, que lo llevan a engaño. Pero sí, definitivamente, cuando comete un acto contra la vida, es decir, cuando comete, en el caso en concreto, un homicidio, sobre todo en ocasión de robo con un arma de fuego, que sabe que está cargada, que sabe que dispara y que conoce perfectamente la vulnerabilidad que en la víctima le genera un proyectil de arma de fuego. Saben que mata, en una palabra. El arma mata. Entonces, pero sin embargo, lo que usted hacía referencia recién, Marina, tiene especial relevancia, porque la Convención Internacional sobre el Derecho del Niño tiene supremacía constitucional, es decir, está por sobre todas las leyes que pueda dictar el Congreso Nacional. Es lo mismo que la Constitución Nacional. Y la Convención Internacional del Derecho del Niño está dictada para protegerlo al niño, no para sancionarlo. Entonces ahí hay una dificultad también legislativa, que el Estado argentino está ante una situación incómoda. Sí, hay como un intríngulis, ¿no? No se sabe por dónde salir de esta situación, porque claro, cada vez son más los menores delincuentes, pero también está la Convención de los Derechos del Niño, y para todos aquellos que piensan, el nene de 3 años que murió también tenía derechos, por supuesto que los tenía. Por supuesto que los tenía, y por supuesto que indigna esta situación y que nadie la desea y nadie la quiere. Hay que intentar buscar una salida, pero también nos encontramos frente a un régimen penal juvenil que tiene sus falencias y que tiene lugares de alojamiento para los menores que están detenidos, que sirven de algún modo para reeducarlos o para reinsertarlos. ¿Cuál es su mirada sobre esto, Carriero? El interés del Estado en los establecimientos que se llaman educativos o los correccionales, como se conocen habitualmente, el interés del Estado es que transcurra el tiempo, que transcurra el tiempo para que el juez pueda resolver la situación procesal de ese menor. En el caso de la provincia de Buenos Aires, al año de su detención, en la prisión domiciliaria. Es decir, el Estado tiene esa mirada, de manera implícita, por supuesto, no lo deja establecido por escrito, pero el interés genuino del Estado en este caso es el transcurso del tiempo. Con el transcurso del tiempo es suficiente para que el juez resuelva la situación procesal. Entonces no hace falta ninguna educación, ningún grado de desarrollo de instrucción o educacional de ese menor que está alojado allí. Es decir, que la esperanza de encontrar justicia cuando el crimen o el delito lo comete un menor es prácticamente nula. Es casi nula, visto
a la expectativa de la sociedad, deja un sabor muy amargo, por supuesto, pero insisto y subrayo, en este caso en particular, la legislación bonaerense, en especial de la provincia de Buenos Aires, por la ley de menores, no acompaña el sentimiento de justicia. Claro. Si la expectativa de la sociedad es encontrar justicia en este marco, va por el mal camino. ¿Qué pasará con el otro menor, el de 14 años, si es que es apresado? Directamente a él no le corresponde ningún tipo de penalidad porque tiene 14. Directamente la ley interpreta que no ha podido comprender la criminalidad del acto porque no cumplió todavía los 16 años de edad. Así que es directamente inimputable por su edad, más allá del conocimiento práctico que haya tenido del hecho. Ni siquiera queda sometido a la ley penal juvenil. Y lo devuelven a la casa. Lo devuelven a la casa, exactamente. Por más que viva a 3 cuadras de la casa de la víctima, por ejemplo. Por más que viva al lado, ¿no es cierto? Que sea lindante. Esa circunstancia no está prevista en la ley como exclusión del hogar. Claro. Entonces, la obligación del juez no es solamente en este caso una potestad judicial, sino que la obligación del juez es tomar ese temperamento de acuerdo a la ley. Bueno, realmente es un poco como frustrante escuchar todo esto que pasa, pero usted decía que hay algunas pocas excepciones en donde los menores sí son condenados. ¿En qué casos se pueden dar estas condenas? Habitualmente se ha encontrado esos casos en los que, cumpliendo prisión domiciliaria, los menores se han fugado y han cometido un nuevo delito. Entonces han cometido un nuevo delito más grave que el anterior o igual que el anterior, en este caso un homicidio. Entonces se le revoca la prisión domiciliaria y se lo lleva a juicio. Pero son muy contados, muy escasos los hechos en que han llegado a una sentencia condenatoria y que la persona haya cumplido prisión efectiva, por ejemplo, en la cárcel de Olmos o en la cárcel de Sierra Chica, es decir, ya como menores adultos. Son muy escasos. Le diría que no superan los 10 casos en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, realmente tristísimo, ¿no? Sobre todo para las personas que están intentando buscar justicia. Sabemos que esta tarde los vecinos se autoconvocan en una plaza allí a 2 cuadras de donde ocurrió todo para reclamar justicia, pero sabemos que no hay leyes ni un código juvenil penal que ampare este pedido. Van a pedirlo y por más que atrapen al otro que está prófugo y por más que este joven de 16 años que esté detenido se compruebe que fue él quien disparó el arma, de todas maneras lo más probable es que transcurrido un año vuelva a la casa con sus padres. Sí, eso es lo más probable, la probabilidad más certera, de acuerdo a la ley. No es tampoco un capricho judicial. Los jueces no actúan, en este caso en particular, por supuesto, de manera caprichosa, sino que deben ser fiel cumplidores de lo que dice la ley en este caso, ¿no es cierto? Y si se sancionara con posterioridad, mañana, pasado o el mes que viene, una ley penal juvenil más severa, que era lo que usted hablaba recién, ¿no es cierto?, tampoco sería aplicable para el caso del niño de 3 años muerto, porque no sería retroactiva, sería desde el momento de la sanción para adelante, ¿no es Siempre cierto? es hacia adelante. Siempre es hacia adelante, salvo que sea más beneficiosa para el preso. Claro. Entonces, como sería más severa, más gravosa, en ese caso no sería aplicable para los casos con anterioridad producidos. No es una ley retroactiva, sino que se implementa en lo sucesivo. Sí, siempre por eso destacamos, por ejemplo, la labor de aquellos familiares de víctimas que están luchando, lo hacen continuamente para obtener beneficios que ni siquiera les van a redituar a ellos mismos, ¿no? Lo hacen por los que vendrán, por aquellos que todavía no sufrieron un accidente de tránsito o un homicidio en ocasión de robo, ¿no? Claro. Bueno, por ejemplo de esto es, hace unos días se produjo una especie de semimotín en la cárcel de Devoto, acá en la ciudad de Buenos Aires, y precisamente no se establecía la posibilidad que esos presos sean perjudicados, pero sí en los sucesivos delitos que pudieran cometer. Claro. La cárcel de Devoto, como todos sabemos, es para mayores de edad, no es para menores, pero de todas maneras estaban tomando una precaución de manera anticipada. Claro. Bueno, tenemos que tener en cuenta entonces esto último que usted nos decía, Hugo, y muchas gracias por el contacto.
los jueces no administran la justicia de manera caprichosa, lo hacen de acuerdo a la legislación vigente, y aquí tenemos el accionar de dos de los poderes del Estado, el judicial y el legislativo, y faltaría ver qué es lo que pasa desde el ejecutivo para que los ciudadanos podamos sentirnos un poco más seguros, ¿no? Que la seguridad venga por ese lado. Con una ley que esté a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Con un estudio pormenorizado de lo que sucede sobre todo en el conurbano bonaerense y que pueda cubrir las expectativas de justicias de la sociedad. Exactamente, y no solamente a nivel nacional, ¿no? Desde arriba hacia abajo, presidencia, gobernación, municipios, para que el vecino pueda salir a comprar, porque esto es lo que nos manifestaban. Muchísimas gracias, Hugo, por este contacto y por todo lo que nos aclaró con respecto a la ley penal juvenil. Con todo gusto, Marina. Hasta luego. Hasta luego.